Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En Barcelona, Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí inquieto porque, a ver, tengo la sensación, solo la sensación, de que antes de las 4:30, que sabéis que como cada martes despertamos a esa hora Raquel Mascaraque, periodista especializada en psicología emocional, que hoy, por cierto, no sé exactamente de qué nos quiere hablar. Tenemos aquí un debate porque... ¿Es sorpresa? Sí, bueno, sorpresa. Sabemos que del miedo y del disfrute, pero no sabemos si de una cosa, si de las dos, si disfrutamos con el miedo. Sí, tenemos un debate. Después lo aclaramos. Si no da miedo al disfrute. Eso es. Ya habéis hecho una canción de Fito. Es verdad. Sí, exactamente. Miedo al disfrute, bueno, digo que miedo. antes de las 4:30 me gustaría, yo tengo el pálpito de que ya se puede resolver después de 4 capítulos la historia de la adivinanza basada en una idea de Edu Martínez, al que ayer convocábamos, apelábamos, porque sobre todo después de que la Parda dijera, sí, yo el primer día ya creo que se estaba haciendo bola, después de 4 noches ya. Ni te Estamos cuento. de pájaros, Ya. pero... Y lo que estamos aprendiendo. Muchísimo. A mí es de las que más me está gustando, ¿eh? Hombre, de momento yo creo que esto nos convalida, no sé si hay algún estudio, alguna carrera arreglada de ornitología, pero esto nos tiene que convalidar, segurísimo. A ver, lo de los pájaros. Ornitorrinco el que se lo saca. Sí. ¿De qué va lo de los pájaros para los no iniciados? Partíamos de la historia, ya digo, que nos había propuesto Edu Martínez, en la que Benítez, el inspector Benítez, recibía el reto de un psicópata asesino en serie que, no contento con todo lo que estaba haciendo, le ponía un acertijo para ponerlo en un brete y para mantener ese pulso. Primero para regodearse, decir, yo sé más que tú, yo soy el más listo del mundo, que es algo que el narcisismo de este perfil pues lleva consigo ya per se, ¿verdad? Un poco dibujado en su ADN, en el comportamiento. Y esa mañana, a las 6 de la mañana, recibe Benítez un SMS con foto, y la foto es de un pájaro. A los pocos segundos, otra vez la misma foto del mismo pájaro. Y después un mensaje de texto que decía... Te queda una jornada. Bueno, a ver, descubrimos ya en su momento que el te queda una jornada y a las 6 de la mañana hacía referencia a 6 de la mañana más 8 horas de la jornada, 2 de la tarde, y que es a lo mismo a lo que se refiere en el mensaje este críptico el asesino cuando le envía 2 veces la misma foto. 1 y 2, porque son a las 2. 2 de la tarde es el tiempo que tiene para intentar solucionar y evitar el siguiente asesinato. Y que ayer también descubrimos que lo está citando en un sitio. 900, 100, 800. Y también os leemos ahí en las redes sociales. Bueno, ayer se descubrió esto de la cita y más cosas. En el capítulo anterior... ¿Está citando en un parque nacional? No, en un parque nacional no. ¿Y en un parque temático? En un parque temático tampoco. ¿El pájaro puede ser un pinzón? Lo pregunta Ana. Dice, es que si fuera así, lo manda 2 veces porque se refiere a los hermanos pinzones. Que eran unos... marineros. Y el sitio en el que lo cita es en la estatua de los hermanos pinzones. No. Una tórtola. No. ¿El asesino cita a Benítez en un aeropuerto? No. ¿Puede ser un canario? No. ¿Es en España? Sí. ¿Podría ser en otro país? No sería en España. Lo cita en un sitio de España. Hay un pájaro, creo que se llama cardenal. No sé si tiene algo que ver con alguna identidad. No es el cardenal. La especie del pájaro es el nombre del lugar en el que... La especie en el que del lo cita. pájaro no es el nombre del lugar como tal, pero tiene mucha relación con el lugar. Tiene una vinculación, yo diría que extrema. ¿Anida en la tierra? No. ¿La alondra real? No es la alondra real. ¿Es un halcón maltés? Pregunta Segorbino. No, lo cita en una plaza pública. Una plaza pública sería lo más parecido al lugar donde lo cita. ¿Lo cita en una cárcel? No. ¿Puede ser el estornino? El estornino, no. Oh. ¿El ave puede pertenecer al ejército? Pregunta Manuel. No. ¿Puede ser un lugar de Canarias? La cita no. No será la marcha de infantes con lo de ya viene el pájaro. Entonces ahí venía lo de la conexión militar. No tiene que ver con eso. ¿Tiene que suceder en Madrid? No, en Madrid no. Pájaro que tiene Sí. una peculiaridad. ¿Cuál? Creo que de su especie es la única, que anda hacia atrás. No. Me suena de un pajarito, un pájaro que es autóctono de otro sitio. Es el kiwi. No. ¿Es en Andalucía? No es en Andalucía. Tengo el correo que ha enviado
el autor original de la historia, Edu Edu. Martínez. ¿Procedo? Por si Sí, esto sí. nos abriera Sí, pero alguna... que yo Proceda usted. voy a preguntar por un pajaruelo después. Ah, sí, vas a... pregunta por el pájaro ¿Ah, sí? primero. Pregunta, sí. Es que yo creo así, de los más comunes, Sí. no sé si lo preguntamos, pero creo que nos hemos dejado la lavandera. La lavandera. Claro, y a lo mejor en Iba- plan... la lavandera iba al río. Te espero en la lavandería 2 veces. No es... La lavandera es... Además, es una profesión. blanco, es No, así pero es como- una profesión, ¿no? Es verdad, dijimos que no. Es La verdad. lavandera es una profesión, no. Bueno, a ver, primero Edu en el correo electrónico que nos ha enviado esta misma noche, que pide disculpas porque lleva un tiempo ya con turno de día y que últimamente nos escucha, pero en el podcast. Así que Muy por mal. eso No se interviene. No, por eso interviene así a través del correo electrónico y. Hombre, también tenemos la ventaja de que seguro que no se ha dejado nada en el camino, porque igual uno puede intervenir por teléfono y lo esencial pues se le olvida. Uno no está tampoco, el uno soy yo, avispado en ese momento y no le pregunta por aquello que le tiene que preguntar. Así que dice, a ver, mi opinión en referencia al caso del pajarito, que es verdad que le teníamos que haber cambiado ya el nombre, porque Sí, la el adivinanza pajarito. es el pajarraco. Mi opinión en referencia a este caso es que los oyentes se están centrando mucho en averiguar el nombre del pájaro, cuando yo creo, sigo leyendo, que una vez que conocemos que el asesino está citando a Benítez en un lugar, en el lugar donde va a cometer el próximo asesinato, quizás sería más fácil llegar a la solución preguntando por sitios. Él está legitimado para pensar eso porque es Y el... como no hay sitios, pues Bueno, casi bueno. tantos como pájaros. Vale, pero con pájaros ya hemos intentado miles y a lo mejor Ya no dijimos hay... que Andalucía no era, no hay- algún sitio sí que... Claro, ni Madrid ni Andalucía. Canarias me parece que también preguntaron, Sí. también lo hemos descartado. Ya quedan menos comunidades que tipos de pájaro, parda, que hemos, bueno, habéis enumerado ya, yo creo que están todos, prácticamente, porque el que tendría que salir no ha salido. Sigo leyendo a Edu, dice, no sé si será porque yo sé la solución, pero Claro. has dado pistas, se refiere a mí, muy buenas durante estas noches que creo que nadie está cogiendo. Confirmo, Edu. Nos ha jodido, claro, con nadie sabiendo está- la solución es más fácil. Bueno, sí. claro, sabiendo la solución es fácil detectarlas y saber que se han dado y no se han podido, pero de momento, a ver, cuando he dicho, por esto pues no, pero doy un número. Y después nadie ha insistido en aquello, en lo que yo he dicho, ahora no voy a citarlas, pero en muchas ocasiones he hecho paradiña y he dicho, doy un número. Y todo el mundo ha seguido yendo a pájaros. Y cuando han preguntado por Soria, en el campo de los pajaritos, ¡ay, qué frío, tal! Y venga, un número. Y nadie ha preguntado por un campo de fútbol. Por ejemplo, no quiero decir ahora que vayáis a preguntar por campos de fútbol, porque si me lo preguntáis así explícitamente, os voy a decir que no lo citan en un campo de fútbol. Pero... A ver, quiero decir que entiendo yo a Edu, sabiendo la solución. Más datos que da Edu. El caso le vino por inspiración por una pregunta que se hizo en el programa favorito ahora de referencia de Laura Martínez, que es Saber y Ganar. No sé si ya, casi por defecto o por vicio, a todo lo que va ocurriendo a mi alrededor le busco la vuelta para hacer una historia. ¿Cómo te entiendo, Edu? Bueno, por lo que me han Pasa dicho, igual. por lo que me han dicho los guionistas, por lo que me han dicho los guionistas. Y una alusión a la parda, para acabar. Por favor, dile a la parda que no me odie tanto, que la culpa de que llevemos 4 noches con esta intriga es del guionista del programa, porque la historia como tal, yo la escribí y mi pareja tardó en acertarla lo que dura un viaje de casa al Ikea. O sea, 15 minutos. Bueno, no es lo mismo que lo que tardas en salir del Ikea. No, No. por eso lo concreta bien. A ver, Concha ha preguntado... Lo citan en el supermercado de Alcampo, por aquello del pájaro, ¿no? Que tienen... No sé qué tipo es de pájaro, y estamos buscando un tipo de pájaro también, pero igual alguien sabe quién es el tipo del pájaro. También hay que tener en cuenta algo que nadie me ha preguntado. Oye, Benítez es un experto en pájaros, porque nada más ver la foto, un pájaro que aquí no ha sido nombrado, ya va y sabe... No, pero Benítez es inspector de policía y tendrá sus recursos. Claro. Nosotros, como no tenemos la foto, pues los guionistas pensaron que se derivaba a otra forma de encontrar a ver qué tipo de pájaro es. Pardillo no es, ¿no? Pardillo tampoco. En las Ramblas de Barcelona pregunta, Pardal, ¿no? pregunta Pardal se llama aquí. un pardal, un pardillo, ¿no? En las Ramblas de Barcelona, por aquello de que hay tradicionalmente muchos pájaros... Ya no. Tradicionalmente. Había, sí. Tradicionalmente había tal... No,
tampoco. Tony es un ave adulta. Puede conducir ya. Sí, yo creo que sí. ¿Lo puede citar en la estación del AVE? Pregunta Isabel. No tiene que ver con eso. El Palomar es el lugar de la cita. Pregunta Manuel, tampoco. Han preguntado, lo cita en Águilas, Murcia, porque son 2 águilas. No, dijimos que es pájaro, que por cierto, hay una oyente, a ver si lo encuentro, sí, Elena, que dice, todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Un buitre o un águila no son pájaros, son aves. Los pájaros son pequeños. Vale. Bueno, esto es lo que dice Elena, que yo ni firmo ni corroboro, pero sí que es cierto que estamos buscando un pájaro pequeño. El pájaro es un frailecillo, pregunta Antonia, y el lugar es un monasterio. No lo cita en un monasterio, le daría un número a Antonia si hubiera llamado en directo, y el pájaro no es un frailecillo. Dice, profesiones esto... no era, pero fraile creo que no es una profesión. Esto ¿no? me dejó ayer a mí con ti el te dejó rum-rum. Sí, la mosca. porque creo que algún oyente preguntó por el pájaro cardenal. Sí. Yo luego pregunté por el pájaro obispo. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cita a Benítez en algún lugar religioso? Sí. Vale. Sí. 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 Iglesia, catedral. Sí, Vale. sí. ¿Ocurre en una capital de provincia? Pregunta Juan. Nos vamos acercando. Sí. José Luis desde el Prat, 900-100-800. Hola, José Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú crees que tienes ya la solución o no, José Luis? Bueno, no, porque yo estaba centrado en lo de... Bueno, lo que sea, podía ser eso de lo de la lavandera, pero no por lavandería, sino la bandera, aunque la bandera es con B. Y vale, no, pero Hombre, también lo he pensado. pero la eso. bandera blanca y entonces el ¿Te sitio, acuerdas de una pregunta que había hecho Adriana sobre si era un jeroglífico? Sí. Eso Sí, podría haber sí. encajado ahí, ¿eh? Porque sí Claro, que se saltan claro, las por eso. normas ortográficas de la bandera. Estaba muy bien pensado, Claro. José Luis, pero no tiene que ver con la bandera. Claro. Y luego el otro no coincide por el número de especie, porque hay 2000 y pico y tú has dicho que 1 millón. Un millón, que sería- un millón de ejemplares, no de especies, no de subespecies del, Sí, de del pájaro. ejemplares, sí, entiendo. Vale. Y sería el rockero rojo, Rec Rock. Hay un bar por ejemplo, en Pineda del Mar, Ya. por ahí en Lloret del Mar, que se llama Rec Rock. Queda invalidado por eso Rockero mismo que rojo. dices, ¿no? Queda invalidado por Claro, eso que claro. dices de que no hay 1 millón de ejemplares. tantos Oye, ejemplares. perdona, corrijo, a Antonia le damos un número, porque veo por aquí que había o enviado un correo electrónico, o creo que sí, que Antonia envía un correo electrónico con su propuesta del frailecillo y lo de si el lugar es un monasterio y tal, pero lo envía porque estuvo en la lista de espera y al final no tuvimos tiempo nosotros de atenderla en directo. Así que es de justicia darle un número. Bueno, José Luis, oye, pues muy bien jugado también. Tienes un número por ser el primero. Pero tengo otra vale. pregunta. Vale. De otro, bueno, que podría ser. Y por cierto, lo de pájaro pequeño, sí, o sea, los pájaros son los paseriformes. Y los paseriformes, salvo los córvidos que están incluidos dentro de los paseriformes, Vale. el resto son todos pequeños. Sí, Pero es lo que iba a era apuntar por- yo. Muy bien. Era porque el herrerillo capuchino, que yo lo he preguntado ahí por las redes, pero me has dicho que no, por lo de capuchino, tendría algo que ver con los capuchinos, con la iglesia también, Ya, con pero ya está sitios dicho. religiosos. Vale, sí, pero esto ya ha salido. Sitio religioso, estamos por ahí. Salió lo de cardenal, sitio religioso, y nadie después insistió en nada de sitio religioso. Ahora ya sí, ya tenemos lo del sitio religioso. Está bien visto eso. Está Y bien luego visto. hay Sí. pájaros que se llaman papamoscas, de papa, también podría ser, pero no es, ¿verdad? Pero los papamoscas, Papamoscas. José Luis, no es porque comen moscas de papar, que se dice mucho en No, gallego. no, hay papamoscas cerrojillo, Pero pregunta papamoscas si son acollarado, papamoscas. papamoscas gris, Ya. papamoscas. Vale. Hay muchos tipos de papamoscas. No, Y no tú, es y el tú- nombre. y tú dices que no es un papamoscas. No, yo pregunto. Ah, vale, ¿Es no, un pero, papamoscas? pero papamoscas no es, no sé qué. Sí es un papamoscas. Uy, pues ya está. Ah. Sí es un papamoscas. Pues Entonces, el papa- entonces, bueno, ¿Qué? entonces... a ver. sí, Si no, es un- si no resuelve José Luis, Sí, a una resuelvo advertencia. yo, ¿eh? No, hombre, es que hay 4 detectives aquí esperando. Parda, esa es la advertencia. Una vez que ha salido la Si es especie. en el Vaticano, por ejemplo, pues No, podría ser en el... no, en el Vaticano. No. El Vaticano. Lo digo, ahora como hay
como mínimo 4 oyentes detectives esperando. Nos inhibimos todos y solo Sí. intervienen los oyentes a ver si rematan ellos. Porque, Bueno, por pero cierto, llevaré un buen número, por lo menos. Sí, ha sido el primero, José Luis, claro que te llevas un número. Ya. Bueno, te llevas 2, por esto de Papamoscas y por lo de haber sido el primero, porque lo de Papamoscas es importantísimo. Buenísimo. Hay 1 millón de papamoscas en España. Hay 1 millón de papamoscas. Hay como 3 variantes, hasta 4. Hay, sí, más de 3, sí. Sí. No, pero 4, las que de una de ellas hay 24 ejemplares solo, 28. Sí. En cambio de otra hay cerca de 700.000 y de otra de las especies, de las subespecies no se sabe muy bien porque se hizo, me parece que fue a finales de los 70 o de los 90, estoy hablando de memoria, el último censo y se tiene una estimación de 150.000 a 300.000 parejas, pero se cree que eso era una estimación de los 70 y demasiado elevada y por lo tanto, por eso dijeron los guionistas, como mínimo entre una subespecie y otra hay 1 millón. Hay 1 millón de ejemplares. El papamoscas gris y el cerrojillo son los que más hay. Exactamente. Papamoscas gris y ¿Cómo sabe José Luis? Está muy puesto en pájaros, Hombre, pajarraco. Bueno, José Luis, oye, que te llevas 2 números, son buenísimas, ¿eh? No es el Vaticano, estamos ya rondando la solución. Hay un oyente que lo acertó, por cierto. Yo por eso estaba tan confiado en que antes de las 4:30, porque un oyente, a través de una de las vías, o WhatsApp, o correo electrónico, o YouTube, o Twitter, había escrito la solución ayer. José Luis, un abrazo, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego, grande, hasta ahora. adiós. Bueno, ya sé que nos tenemos que inhibir, pero solo decidme, la Parda, estoy segurísimo que sí, Parda, tú lo sabes, Sí, ¿no? Ya pues, rematarías sí. Vale. Ya sabes por qué lo sé. Sí, claro, por eso imagino que... Edgar, tú también. Yo creo que también. Tú también. Adriana. También, pero lo mío ha sido por una búsqueda en Google. Bueno, vale, Pero vale, sí. vale, o sea, vale. no lo sabía. Una vez pero lo sé. sabiendo lo de Exacto, Papamoscas. sí. Bueno. A ver, cuando se dijo lo del cuco, ¿os acordáis, no? Sí. Dije, no Sí, es un cuco, sí. no es un cuco, pero, sí. doy un número. Y no se insistió lo del cuco, no se buscó por cuco, no se buscó alternativas a cuco y tal, vale. Cuando se dijo lo de el campo de los pajaritos, te pregunté directamente, Edgar, ¿y allí pasaste más frío que en el plantío? Ya. Te pregunté, ¿no? Sí. Vale, pero no y dije, caí. bueno, doy un número a los pajaritos. Doy No, un número yo por dije, esta sí, charla. al plantío fui en agosto. Vale. Yo, en vez de tirar por ahí... Dije, doy un número. Cuando se dan números no es gratuitamente y después hay que insistir ahí en lo de los números, por lo que sea. Y cuando lo del cardenal también. Yo creo que vamos acotando ya. José en ruta hacia Madrid. Hola, José. Hola, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te encaja lo del papamoscas o te ha sorprendido? No, era mi tercera opción. La primera me la quitó Adriana Sí, con el avión. vale. La segunda me la ha quitado la pardilla, o sea, la parda con el pardillo. La pardilla con Edgar con el pardillo. Bueno, sí, los dos. No, si somos la misma persona. Sí, no te somos el preocupes. mismo. Y la tercera papamoscas, vale, he dicho que sí. Y la tercera era el papamoscas. Entonces resuelves. Si era espero que sí. Era para saber si tenía algo que ver con el Papa Luna. Con el Papa Luna. Uf. El Papa Luna, algún edificio entonces de Xàtiva donde tuvieron su residencia, No. lugar de verano. ¿Qué ¿Dónde del Papa nació? Luna? En Illueca. En Illueca, o sea, el Papa Luna o en Illueca o O Peñíscola. o Peñíscola o algún otro lugar, como decía yo, Xàtiva en la comunidad y en la provincia de Valencia en este caso, por su relación de el Papa Luna. Papa Moscas, Papa Luna. José, no. No, pues entonces... No tiene que ver con el Papa Luna. Ay, sí que lo siento, José. Bueno, ¿cómo va por ahí la carretera? Esta noche todo más tranquilo, ¿no? ¿Por dónde vas? Esta noche todo más... Menos la cobertura. Entrando ya en la provincia de Soria. Bueno, muy bien. Un abrazo, José. Buen viaje. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Digo que todo bien menos la cobertura. Sí. Hemos apelado directamente a la ley de Murphy. ¿Todo bien? Casi. Bueno. Ángela, de Soria, 900-100-800. Claro, sí, lo están resolviendo en YouTube. 100.000 personas, claro. 200.000 ahora. A ver si Ángela y... Un millón, como papamoscas hay, ¿no? Sí, un detective por... ¿Te imaginas? Próximo EGM, 1 millón. ¿Por qué? Desde la historia del papamoscas. Uno por pajarico. Ángela de Soria a lo mejor lo sabe, ¿no? 900-100-800. Ángela. Ángela, Soria. Hay alguien ahí al otro lado. Pasa que no le habrá dado nada a Ángela, ¿no? Manifiéstate. Bueno, ¿hay alguien ahí al otro lado del teléfono? Que diga hola.
Medio se ha cortado. Bueno, vamos a Mallorca entonces. Elena, Mallorca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Elena, ¿qué tal? Mira que si Ángela lo sabe en este momento se ha quedado también sin cobertura o lo que sea. No, bueno, pero yo creo que no lo voy a saber, porque había pensado... ¿En qué habías pensado tú? Habéis dicho que el frailecillo no. No, frailecillo no. Frailecillo y una iglesia. Bueno, a ver, en iglesia o similar, edificio religioso estamos. Papamoscas es el tipo de ave, que por cierto, Benítez... A ver, yo veo ahora una foto del papamoscas y digo, esto es un jilguero, no sé. Pero a mí me parecía un gorrión cuando lo he visto. Eso es un gorrión. Pero en cambio, si con esa foto te vas al buscador mismo de Google, entonces te sale, que es lo que tendría que haber hecho Benítez, que seguro que lo hizo. Claro, y contó, porque para eso es inspector de policía. No. Pero no. No. Iglesia, edificio religioso. No tiene que ver con el Papa Luna. No, una torre de una. Pero hay un lugar concreto, porque Benítez se tiene que personar en algún lugar para evitar ese asesinato. Bueno, Elena, muchas gracias por intentarlo. Gracias. Hasta luego. A ver si recuperamos la comunicación con Ángela, y Ángela de Soria lo sabe. Ángela, ¿qué tal? Buenas noches o buenos días. Hola, ahora sí me oyes. Ahora sí, perfectamente. Sí. Oye, estaba yo ahora... Estaba yendo y no me oía. Oh, no, pero nada. Me estaba dando algo, ¿eh? Porque digo, Ángela, yo... Ángela sabe. Igual que lo sabe. Ángela, ¿tú tenías ya la idea del papamoscas o no? ¿Papamoscas? Sí. Como tipo de pájaro. Sí. Como tipo de pájaro. Vale, y entonces... Bueno, es que de hecho, perdón a los pajareros, pero es que yo me he enterado que es un pájaro ahora. Porque para mí el papamoscas era otra cosa. Claro, exacto, yo también. Mira, la Parda, que tiene una vinculación enorme con la provincia, digamos, del sitio donde nos va a llevar el reto del asesino, se acaba de enterar, pero yo mismo, que tengo una vinculación enorme con esa capital de provincia, donde está el lugar al que va a tener que ir Benítez, tenía relacionado papamoscas con aquello que ahora imagino que nos vas a desvelar, y no sabía que era un tipo de pájaro. Yo tampoco. Yo ni idea. Es un lugar que tiene, es el segundo lugar más bonito después del de León. Es el lugar que vamos a decir. Sí. Porque ¿dónde está citando el criminal a Benítez? Es la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos, que en una de las fachadas tiene el mecanismo de un hombrecillo que sale y mueve la boca como si comiera moscas, y de ahí que se le llame papamoscas, pero es que ha podido el hombrecillo mecanizado sobre la especie de animal. Y era algo de lo que me estaba mordiendo la lengua todos estos días, porque lo que quería decir es que nos estamos centrando en un tipo de pájaro, pero que el lugar al que lo había citado era más conocido por aquello a lo que alegóricamente le había dado nombre, porque es el mecanismo del papamoscas. Debe ser eso entonces ya, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas. Arco de Salamanca lo dijo ayer en Twitter, por cierto. Pues no, era el Botafumeiro. No. Bueno. Muy bien. Nada, la diferencia que había respecto a la historia original es que Edu hablaba solo de un texto donde le ponía cuando el ave se haya comido 2 insectos, Pues ya está. Esta era la única diferencia que habíamos practicado a la historia. Bueno, Ángela, te llevas un numerazo para el sorteo del jueves, y a ver si nos encontramos en la final mensual, o si no. Yo no he dicho nada de libros de esta semana, ¿no? No. Serán... A ver. ¿Salvarás a mis hijos? Bien. Que es una de Benítez, por cierto, Velasco y Benítez. Y la de Quienes manejan los hilos, que todavía hay una novela de Quienes manejan los hilos. O sea, guay, ¿vale? Esto como premios de consolación, y si no, sobre todo, a ver si nos encontramos el mismo viernes en la final mensual. Porque tú no has entrado en la final todavía, ¿no? No tienes plaza para el playoff ni nada. Perfecto, entonces, muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Adiós. Uf, qué descanso, ¿no? Madre mía, ¿cómo estábamos ya bueno, con los menos mal. Bueno, al final ha merecido la pena, yo creo que era una historia muy buena. Muy buena. Muy buena. Me ha gustado muchísimo. A mí también. Bueno. Casi como la morcilla que comía al lado del lugar donde está el papamoscas. Bueno,
Está Luismi Pérez ya despierto por ahí, está Luismi, y enseguida también despertamos como cada semana a Raquel Mascaraque, pero a ver, martes 25 de marzo, este martes, que va a seguir siendo de invierno o de primavera y lluvioso. Luismi, buenos días. Buenos días, martes que va a ser de plena primavera. Las nubes más prietas se van a quedar en el Cantábrico y en los Pirineos, y en el resto del país va a ser sobre todo esta tarde cuando tendremos algunos chaparrones fugaces, traidores, que van a ser algo más probables en el sistema ibérico, en las montañas de Andalucía y las del Mediterráneo, así como en gran parte del oeste de Canarias. Poco calor vamos a pasar hoy en gran parte del país. Ya, y el tema de hoy... Y hoy os voy a hablar de uno de los efectos colaterales de tantísima lluvia, que tiene que ver con la geomorfología, con el terreno, y es el hundimiento de ese terreno, más allá de lo que son desprendimientos o lo que son deslizamientos de tierra por las laderas, se van a producir a buen seguro esos hundimientos del terreno en forma de grandes pozos, de grandes agujeros, que son además muy hondos y bastante grandes de diámetro, y que directamente pueden engullir una casa, pueden engullir algún barrio. Eso sucede básicamente por la gran cantidad de agua subterránea que tenemos, el terreno también muy inestable, que es un terreno normalmente sedimentario, por tanto que no está muy cohesionado y fácilmente puede hundirse, puede ceder literalmente pues decenas de metros bajo tierra, y por tanto es un peligro que habrá que tener en cuenta los próximos días, sobre todo en sitios en los que ese terreno esté mucho más tierno. Claro, pues es un peligro del que estaremos pendientes, y de todo eso nos habla, además del pronóstico del día, lo que tenemos por delante en las próximas 24 horas, Luismi. Ahora en 2 minutos más. 4:33, ya os hace gracia, ¿no? Esta sintonía ya forma parte de la familia, o sea, ya no es de la categoría de las sintonías sorpresas, sino que esto ya, yo creo que si estamos... No sé dónde te pueden poner, porque eso debe pertenecer a una biblioteca de estas que utilizamos, que se compra, el pack, como hacen las televisiones con las películas de sobremesa. Alemanas, ¿no? Pues igual, que ya están comprados los derechos de por vida y lo tenemos aquí en la serie. Es difícil a lo mejor encontrársela por ahí, pero si uno se la encontrara o encontrase, yo creo que ya la relaciona con el, si es habitual del Se Amanece, la relaciona con... Salen baratos estos packs, ¿no? Bueno, no digo que sea mala, no, a ver, barato. La musiquilla. Para un particular no es, para una cadena de radio, hombre, pues no está mal, pero para un particular tampoco se puede comprar 1, 2 o 3 packs cada día. A mí me gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque es como animada, pero no, es un poquito alegre, pero no. Yo me la pondría de... sí, pero no, alegre, pero no mucho. Alegre man un tropo. Me la pondría para cuando me suena el móvil, ¿cómo se llama? Que no me sale ahora. De tono de llamada. De tono de llamada se llama. Era difícil. De tono de llamada. Vale. Sí. Me la pondría. Bueno, oye, lo que podríamos poner ahora, que hace mucho tiempo, enseguida despertamos a Raquel Mascaraque, y hablamos de esto, de lo que decíamos del miedo y del disfrute, del miedo al disfrute de una cosa o de otra, o de las dos. Pero que hace tiempo que no ponemos una cancioncilla de aquellas que va directamente a la lista de Si Amanece Nos Vamos, Ser en Spotify, y es que me ha acordado como el primero que había desvelado es el amigo Arco de Salamanca, el primero que había desvelado el caso este del pajarraco, que dice Alexandre también en YouTube. Esta historia utiliza términos de la España profunda que Adriana y yo no pilotamos. A ver, Alexandre, yo en nombre de Adriana te diré, habla por ti, porque hombre, porque a ver, Catedral de Burgos, hombre, quiero decir, claro. Referencia internacional, Catedral de Burgos, Papa Moscas de la Catedral de Burgos. Y Alexandre sabrá que Papa Moscas se dice en muchos lugares, pero en Galicia se dice como eres un Papa Moscas. Claro. Y que se entiende que como es el juego del rastreo de los detectives, pues tampoco está de más ilustrarse con alguna cuestión así sobre la catedral gótica probablemente más importante del mundo. Pero bueno, ¿no? Y segunda más bonita de España. Después de la B, van gustos. En competencia con la de... Bueno, no voy a entrar en ese... pelearnos no, ahí. No voy a entrar. Lo que luego hay gente, oye, este tío ha dicho, me da igual, quédate tú si yo lo digo para la tontada. Nos vamos a quedar en otro... en otra ciudad de gran referencia de monumentos históricos como es Salamanca, desde donde Arco había escrito la solución, a este caso el primero, y por lo tanto tiene buena catedral también, muy buena, no van cojos. No, además doble.
además doble. Ahí y con algo que papa moscas, que es la rana. Pero eso ya está en otra fachada, ¿no? Está la fachada la de la rana en la universidad. Bueno, digo que cuando hablamos de las canciones que podríais localizar, o que no podríais localizar, que podríais echar de menos en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser, que las hay, porque aunque haya 700, Arco fue el amigo que hizo una comparativa entre sus, no recuerdo si eran 100, 200, 150, las suyas, las de referencia, y dijo que solo había encontrado 25 de las que adolecía la de Si Amanece. Y una de ellas, aunque pareciera imposible, una de ellas era esta. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Not that I want to, not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. More than now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Es difícil interrumpir esta canción, porque Qué bonita es, sí, sí, un poquito más, que esta es más del disfrute que del miedo, ¿no? Is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. Raquel Mascaraque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿qué tal por ahí? Muy bien, canción muy bien. para recibirte. Hombre, claro, Sí. Más de disfrute que de miedo, ¿no? Más de disfrute esta. Sí. Más Sí, de sí, disfrute. con esto se te quitan los miedos. Vale. Bueno, este grupo hace canciones de disfrute y de miedo. De todo, de todo. Lo que dicen los cuñadacos de las mejores baladas las hacen los heavies. Aquí se puede cumplir casi, no son heavy, pero rock duro, Sí. el guitarrista este Nuno Betancourt es tremendo. verdad. A ver, lo dirán los cuñadacos, pero es que hay muchos ejemplos de Sí. grupos heavy que han cargado de razón a Sí, los sí, cuñadacos para que eso se marque así en letras para que se grabe. Igual es porque En lo letras de repiten oro. demasiado, no porque Ya. no digan una cosa que sí que puede ser. Es posible, es posible. Y porque a lo mejor muchos cuñadacos en realidad se dicen, ¿ah, sí? ¿Cuáles?
igual te dice, ahora no recuerdo, una de Guns N' Roses. 15 de Scorpions. Por ejemplo. Bueno, oye, que Raquel, primero nos tienes que aclarar, bueno, Raquel Mascaraque, con la que tenemos cita aquí cada semana, es periodista especializada en psicología emocional. No nos hemos aclarado todavía porque me decía Laura, no, va a hablar de cómo disfrutar con el miedo. No, vamos a hablar no lo tenemos claro. A ver, explícanos, del disfrute, del miedo, de las dos cosas, ¿de qué quieres hablar? Pues un poco de ambas. De ambas dos. Sí, voy a hablar de cómo pasar del miedo al disfrute. Ah, o sea, del tratado del miedo al disfrute, ¿no? Eso la es, transición y de la del miedo. importancia de que alguien te enseñe bien, para que se te quite el miedo, que a lo mejor no era tuyo del todo. Ya, ¿y por qué? ¿Por qué quieres hablar de eso? Porque yo estuve esquiando la semana pasada, mira. pero fui al viaje pensando que iba a ser la última vez que esquiase. Ya mi vida era como la última oportunidad que le daba yo al esquí. Pero ¿y eso? ¿Escuchaste muchas noticias de Trump y Putin camino a la estación de esquí? ¿O qué te pasó, chiquilla? Pues, a ver, yo es que llevo esquiando, empecé con 6 añitos, ¿no? Con mi familia, pero es que nunca lo he llegado a disfrutar del todo. Siempre iba como con mucho miedo al viaje de esquí en vez de emoción. Pero incluso hasta este último, ¿o no? ¿Has cambiado ya de chip hace tiempo? No, este último también. ¿También? Sí, pues pensando que era como la última oportunidad que le daba ya. La última oportunidad que te das para disfrutar. Sí, que si no, dices, era como, bueno, si este no lo disfruto, lo dejo. Pues vale, te subes a un pedrolo de 56 metros, eso no te da miedo, pero tirarte por una pista de esquí sí, vale. Ya. Oye, pero ¿y por qué tanta insistencia? Si desde los 6 añitos, una vez y otra, ahora que tienes 12, una vez y otra, en estos 6 años, ¿por qué has seguido insistiendo tanto, Raquel? No acabo de entender. Pues porque mi hermana me dijo que me animase, ¿no?, a este viaje, que íbamos a ir en familia, que no se iba a parecer nada en lo que habíamos vivido, que era pues levantarte a las 6:30 de la mañana, esquiar aunque llueva, nieve, que en vez de nieve haya hielo, que haga niebla, daba igual las condiciones que íbamos. Entonces yo dije, venga, le voy a dar una oportunidad, porque analizando mis miedos me di cuenta que es que la escuela donde yo esquiaba pues me solía meter en pistas por encima de mi nivel. Entonces cuando intentas sobrevivir pues tampoco puedes aprender demasiado ni disfrutar. Ya, o sea, es aquello que has aprendido de muy pequeño, pero que lo has aprendido o que te lo han enseñado mal. A ver, voy a poner un ejemplo que es absurdo, pero cuando uno empieza ayer nos decía Adriana que creía que Miguel Bosé cantaba cuando el corazón que a Adriana va, y ya va a escuchar siempre cuando el corazón que a Adriana, eso pasa mucho con las canciones, como te la aprendas mal, una línea ya es así toda la vida. Entonces eso tiene mucho que ver, ¿no? Eso tiene mucho que ver en cómo nos enfrentamos a eso en el futuro, aunque tengamos ya 40 años. Tal cual, porque al final el cerebro pues asocia lo desconocido con peligro. Entonces es una respuesta natural para protegernos de lo que no controlamos. Pero aquí pues hay un factor que es muy clave y que a veces no se suele tener en cuenta, que son las experiencias previas. No sé si tú la primera vez que intentaste algo pues sientes vergüenza, te equivocas, ¿no? Con la letra sientes presión o frustración, pues tu cerebro registra esa actividad directamente como una amenaza. Ya. ¿No? Esto pasa pues en la escuela mucho, cuando tu profesor, por ejemplo, te dice es que no vas a llegar a nada, o no sirves, o te hacían sentir torpe. Pues anda que no hay referencias en las redes sociales, ¿eh? Se lo dedico a esto a mi profesora. Don Jesús. Sí, a mi profesora Pilar Pérez, de Geografía e Historia, de segundo de BUP, en el Furat del Ben, de Sardañola. Un amigo. También sin se puede decir nombres, también se puede decir que con 8 años puede ser un zopenco y un vago y luego espabilar. También. Que no todo va a ser los profes. Oye, todo esto que está contando, tanto lo del esquí como esto, aplicado a cualquier otra disciplina en el colegio, ¿os suena de algo? ¿Os ha sonado de algo? Sí. Algo que aprendisteis mal y que después a lo mejor han cambiado las tornas. Decir, oye, pues ahora disfruto muchísimo de esto. O ¿qué? No, yo siempre aprendí mal cualquier cosa que tuviera que ver con educación física, pero todavía no he llegado al disfrute. No has llegado al disfrute. Que después de escuchar a Raquel... Tenemos el testimonio de Raquel Mascaraque, que sí que lo ha conseguido. ¿Tenéis por ahí, Edgar Parda, bueno, tenéis alguna experiencia? No es una actividad, pero por ejemplo en el tema del amor y del ligar y eso, cuando era jovencico, que era muy vergonzoso y que eso es una actividad, y que a lo mejor te salía mal alguna vez o lo que sea, y luego decías, uy, pues esto yo creo que no se me va a dar a mí. Ya. Luego Prueba aprendes que no se te da. No, pero es verdad, ¿eh? Ya. Y tú, Raquel Mascaraque, como nuestro testimonio fundamental hoy, ¿ha habido alguna actividad que has dejado de intentar por miedo, por alguna mala experiencia o no? Sí. O sea, yo tengo aquí el discurso de la motivación y el de un miedo que no he conseguido superar, ¿no? Porque, por ejemplo, mi prima me intentó enseñar a montar en bici
Entonces, pues te agarran el sillín, ¿no? Y como siempre, que te agarraban el sillín y en una cuesta abajo ella decidió que era el momento de soltar el sillín, ¿no? Y dejarme libre para aprender, que era igual que le habían enseñado a ella. Pero resulta que mi bici pues tenía los frenos durísimos y me comí un coche rojo de frente. ¿Te acuerdas, no? Del color del coche. Es que lo recuerdo perfectamente y a partir de ahí le he tenido miedo a montar en bici. O sea, yo monto si tengo que montar, pero si lo puedo evitar, lo hago. O sea, mi cerebro aprendió, esto es peligroso, esto no es para mí. Y es así como nace el miedo. Ya. Pero bueno, oye, hay una buena noticia. Porque el miedo es para siempre, para toda la vida. ¿Se graba ahí a fuego o lo podemos evitar? Claro, la buena noticia es que el miedo no es permanente. O sea, que muchas veces lo que hace que desaparezca no es la actividad en sí, sino quién te enseña, ¿no? Y cómo lo hace. O sea, pues por ejemplo, imagínate que tú no odias nadar de pequeño porque alguien te tiró a la piscina sin avisar y casi te ahogas. Sí. Y luego se tiraron 5 encima, ¿no? También, que era muy habitual también. Eso es, y las colchonetas y todo, y tú ahí abajo, ¿vale? Pues oye, eso es una experiencia que te da miedo, pero un día llega un profe que te guía paso a paso, te da confianza, te deja avanzar a tu ritmo y de repente pues el miedo empieza a convertirse en disfrute. No te coge con el cazamariposas ese que tenían en la piscina por el cuello si te va ahogando y esas cosas. Hasta taparte los ojos. Lo digo por un amigo, no por un monitor que hubiera... ¿Qué profesores has tenido, Roberto? No por un monitor que tuviera en el Club Natació San Andreu, no, que después llegue a jugar a waterpolo y todo, pero sí que es cierto que marcan. ¿Eso también te pasó a ti con lo del agua o no, Raquel? No. A mí me ha pasado con el esquí, sí. O sea, pero es que en este viaje te digo que mi hermana no me podría haber cuidado más. O sea, no he tenido miedo ni un solo día, estaba pendiente de todo porque además ella se conoce bien la estación de Andorra porque van allí a esquiar mucho. Entonces, si veía que una zona iba a estar más dura, nos llevaba a otra. Si veía que una pista era más complicada, me decía, ven, sígueme. Entonces, pues iba sorteando todo. Me decía, mira, que hay un poquito más de hielo. Mira, ahí hay un youtuber, esquívalo. Tal cual, el fotógrafo no, me decía, esquiva el fotógrafo. Ahí está Bigfoot. Sí, o sea que... Pero ya te digo, que lo he disfrutado tanto que me he comprado incluso unas botas nuevas para volver el año que viene porque las mías tenían ya 20 años y se iban a desmontar en cualquier momento, pero como no estaba nada convencida, pues yo no quería invertir. Pero lo he disfrutado tanto este viaje que me he comprado ahí material nuevo y es que cuando recibimos una enseñanza positiva, pues el cerebro reemplaza estas conexiones del miedo por otras que se asocian al placer y a la seguridad. O sea, que la actividad en sí no es lo que te da miedo, sino la forma en la que la has vivido las primeras veces. Ya, oye, aunque estemos muy traumatizados por alguna experiencia así de este tipo, de los ejemplos que has puesto, después de lo que te ha ocurrido en tu experiencia en la que ha cambiado tu visión sobre el esquí, ¿tendrías alguna receta, alguna fórmula, algún ejemplo por si nos queremos enfrentar a viejos miedos? Es decir, oye, pues venga, vamos a intentarlo, ¿cómo lo hacemos? Pues a ver, yo siempre digo de ponerlo encima de la mesa y analizarlo, ¿no? Como hice yo en el caso del esquí, ¿por qué le tengo tanto miedo a esto, ¿no? Entonces pensar si realmente te asusta la actividad en sí o la forma en la que te enseñaron, porque a veces solo necesitas a la persona adecuada para demostrarte que ese miedo en realidad no es tuyo, sino de la historia que te han contado de él. Así que primero es ponerlo encima de la mesa y luego encontrar a alguien que te vuelva a enseñar bien. Vale, Adriana, ¿tú te falsificaste muchos justificantes médicos para no hacer educación física? No, para no subir por la intentaba cuerda. persuadir al profesor todo el rato diciéndole que si podíamos sustituir todo aquello físico que había que hacer porque yo le hiciera un trabajo de la historia de la gimnasia. Y esto es real. Que se lo voy a hacer bien limpito, claro, a doble espacio, claro, bien documentado, sí, ilustrado bien, con unos con dibujitos. imágenes. 15 años se pasó entrevistando a diciéndome, Nadia Comaneci y todo. 15 años diciéndome que no. Y nada, imposible. No. Raquel Mascaraque, muchísimas gracias. La próxima semana más. A ver, ¿de qué? Más. Pues no sé, a lo mejor ya hablo del miedo a disfrutar. Del miedo a disfrutar. Mira, sí, podríamos darle la vuelta. El miedo a disfrutar. Sí, si os parece bien, puedo investigar. Nos parece muy bien, nos parece estupendo. Muchas gracias. Beso. A vosotros. Hasta un luego, besito. hasta ahora. Chao. Decía Raquel Mascaraque que camino de las pistas de esquí, bromeamos nosotros, pensaba que después de estar esquiando desde los 6 años, esta sí que iba a ser la última vez. Bromeábamos diciendo, ¿y esto por qué? Porque ibas escuchando noticias de Putin, de Trump, hay que ver cómo está el mundo. Laura Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. No, a ver, noticias que nos llegan desde Estados Unidos, es que son todo tipo, como decía el clásico, toda clase de noticias. Que sí. Y esta es la última de Donald Trump. A ver la última, porque no hay una buena. Vamos a decir la penúltima,
que ha dicho textual que George Clooney es una estrella de segunda De categoría. segunda, sí, sí. Por alusiones, Laura Martínez, como presidenta del club de fans de George Clooney. Pensé que ibas a decir por alusiones, George. Adelante. Que apareciese, sería pasote, ¿eh? O Donald. No, lo de presidenta del club de fans me ha gustado. A ver, que el presidente Trump ha decidido calificar así al intérprete al hablar este segundo de la poca libertad de prensa que hay en su país. Unas declaraciones que, para sorpresa de nadie, no han sentado muy bien a Donald Trump, que ha tenido que defenderse, pues como él sabe, atacando. Estamos hoy aquí para intentar convencer al majo de Donald, pues que esto no es así, que George is the best. Nespresso, what else? Bueno, él no solo consiguió popularizar el café en cápsulas, que ya tiene mérito, también ha hecho un puñado de películas estupendas, más allá de comedias baratas y rom-com que a mí me fascinan. Incluso más allá que Ocean's Eleven, George Clooney es mucho más. Logró su primera nominación al Oscar en el año 2006 por Buenas noches y buena suerte. La televisión puede enseñar, puede arrojar luz y sí, hasta puede inspirar. Pero solo lo hará en la medida en que nosotros estemos dispuestos a utilizarla con estos fines. De lo contrario, solo será un amasijo de luces y cables. Buenas noches. Y buena suerte. Dirigió y protagonizó esta historia en defensa de la libertad de expresión de todas las democracias, el mismo año en el que obtuvo una nominación por su interpretación secundaria en Siria, donde da vida a un agente de la CIA que se pasó toda su vida trabajando para la agencia en Oriente Medio e investigando casos de terrorismo. Imaginen que la gasolina costara $5 el litro. Se está acabando y el 90% de lo que queda está en Oriente Medio. Es una lucha a muerte. Bueno, al margen de este tráiler que suena muy 2000ero... ¿2000ero has dicho? Sí, sí. 2000ero, sí, vale, sí, vale. sí. Me lo apunto, 2000ero. George no se hizo, porque es además de esto que va superponiendo ahí las voces en off y empiezan a contarte un poco de la historia del actor. Bueno, en fin, que George Clooney no se hizo con el Oscar a Mejor Dirección por la primera película, que era la que él quería, Buenas noches y buena suerte, pero sí lo ganó por este papel. We're the ones who talk about AIDS when it was just being whispered, and we talked about civil rights when it wasn't really popular. En su discurso, Clooney habla de lo privilegiado que se sentía al recibir un galardón por parte de un grupo de gente, los actores, directores, que fue pionera en hablar del SIDA, de los derechos civiles, cuando estos todavía no eran populares, de toda esa gente de la industria que ha tocado este tipo de temas cuando aún estaban silenciados. Sí, y estas no fueron sus únicas nominaciones. Pocos años después volvió a estar entre los favoritos gracias a Up in the Air. El año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa. Bienvenido de nuevo, señor Bingham. Y de este ser insensible que trabaja en una empresa de despidos nos vamos a Los Descendientes, con un papel opuesto, el de un padre y marido que vive una desgracia cuando su mujer se queda en coma tras un accidente. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Yo soy el progenitor de repuesto. Échame una mano, no sé qué hacer con ella. Y al estar Elizabeth en el hospital me pone a prueba. Da igual el motivo por el que os pelearais, debes olvidarlo. Sé madura. Tú no tienes idea de nada, ¿verdad? Papá, mamá te estaba engañando. Bueno, esta película está dirigida por Alexander Payne, el director fantástico también de Entre copas y los que se quedan. Es una historia dura, muy bella, donde Clooney hace un papel excepcional que le dio una nueva nominación al Oscar, pero esta vez sin estatuilla. Eso sí, el Globo de Oro no se lo quitó nadie. ¿Quién es él? ¿Ella está enamorada? ¿Quién es? Matt. Os pido perdón por poneros en este aprieto, pero no soy yo el que lo ha provocado, ¿verdad? Quiero saber quién era el tío al que mi mujer con el que salía. Eso. Estás muy enfadado. Qué gran capacidad de observación. Vale, creo que deberíamos hablar de esto más tarde, cuando estés más calmado. ¿Stroy? ¿Ese puto neandertal? Bueno, esta es mi prefe, que la podéis ver en Disney Plus, y el resto las podéis encontrar en Prime Video. Ah, pues mira, qué bien. Pues se ha olvidado del anuncio de Martini, que ese era el más guay. Trabajo hecho, inventario hecho, por lo tanto. Donaldo Trampas, así que actor de segunda, ¿no? Sí. ¿Algo más que añadir, Bueno, Martínez? pues como presidenta del club de fans de George Clooney, puede gustarte más o menos este actor, sus películas, su calidad interpretativa, pero muy poca gente en Hollywood tiene esa mirada. Él mira como un periodista de renombre, como un padre destrozado o como un vendedor de máquinas de café irresistible. Donald Trump es verdad que salió en Solo en Casa, pero de momento no te mira así que George 1, Donald 0. Sí, hombre, Donald Trump ha hecho algún cameo, yo lo recuerdo siempre en un capítulo de Sexo en Nueva York, Eso por ejemplo. es, sí. Está. Bueno, oye, pues hasta aquí podemos llegar. Laura Martínez, mis películas. Mis experiencia con Chema Rodríguez. Pepa, Tata Pepa, que sigas por muchos años animando al Cádiz. Digo. Un beso bien grande. Mira, me dice una cosa, yo voy a estar con el que se murió, que voy a dar por culo esta última hora. Por no Pues decirte oye, franco. no, pero es que me parece muy bien. Martes en Hoy por Hoy. Con Ángels Barceló. Cadena Ser. Clic
Beiti por ahí. Beiti por ahí, ¿no? Que decía aquí Carol Viciano. Carol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy además es de un género particular, ¿no? Hoy incluye temática propia. Españoles por el mundo, podríamos decir, diferentes titulares. A ver, ¿por dónde empezamos? Efectivamente, y no podía ser de otra manera. Qué mejor que empezar la sección con lo que caracteriza a los españoles en el extranjero, y no me refiero a la comida. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Bueno, fiesta con amigos o sin ellos. El siguiente titular, el primero de hoy, hace referencia a una chica española. Dice así: tras un tiempo en Italia, llega a una clara conclusión sobre los españoles y la cultura de salir de fiesta. ¿Se os ocurre qué es lo que, por lo visto, solo pasa en el mundillo de la noche en España? No sé. Podemos pedir una pista, ¿no? Sí, ¿O se os ocurre pista, ya así de entrada? Algunas opciones. Se bebe en la calle, botellón clásico, las copas incluyen con la entrada o muchas discotecas abren hasta el amanecer. ¿Qué creéis? El botellón... Botellón. Las copas con la entrada. Las copas con la entrada. Copas con la entrada. Me da que no. Muchas discotecas abren hasta el amanecer. Ah, mira, pues hemos hecho pleno, ¿eh? Sí, no. Vale. Venga, otro español más por el mundo. En este caso, un poco más al norte. El titular dice: un español revela por qué es tan difícil ligar en Noruega. Una costumbre que en España no se lleva. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Se os ocurre algo? ¿O? Una costumbre que en España no se lleva. Pelar salmones, no sé. Sí, hay que matar un reno. No sé. A ver, danos pistas. Opciones. Venga, pues opción 1, barrera del idioma. Opción 2, no soportan que lleguemos tarde. Opción 3, planificamos poco. Tiene que ser que no soportan que lleguemos tarde. Sí. Vamos, planificamos poco, seguro. Sí. Porque me pasó en Suiza eso. Yo creo que lo de llegar tarde. Lo de llegar tarde o planificar. Sí, yo también apuesto por... Está Edgar acertado. Ah, mira, bien. Vale. Pues esa era la respuesta. Ni se te ocurra coger y llamarlo: oye, que estoy aquí al lado de tu casa, ¿te vas a tomarte una cerveza? No, es que hablar y quedamos este día a esta hora más o menos en este sitio para hacer esto. Y hay veces que es muy heavy. Bueno, muy heavy, pero eso es planificación, muchacho. Venga, un último titular. Esta española que vive en Alemania destaca las ventajas de residir en Múnich. Entre comillas, no lo había vivido en Madrid. ¿Qué será? ¿Se os ocurre algo que hacer en Múnich en verano o en invierno que no se haga en Madrid? Que no se haga en Madrid. Ni en Madrid ni en ninguna plaza. Solo en Madrid. Que no sea la feria de la cerveza, ¿no? Claro. No sé, venga, danos opciones también. Os doy 3 para verano y 3 para invierno. Por lo visto en Múnich y no en Madrid, en verano se puede nadar en un río en el centro de la ciudad, ir a cafeterías o hacer rutas senderistas. Bueno, ir a cafeterías también, ¿no? Hacer rutas senderistas. Nadar en el río. Nadar en el río, ¿no? Puede ser nadar en el Manzanares, ¿no? Ahora sí. Esta sí que habéis acertado. ¿Sí? Vale. Río. Río en el centro. Y en invierno, por lo visto, Múnich y no Madrid es perfecta para estar leyendo en casa, organizar fiestas en casa o ir a mercadillos callejeros los findes. Y ojo que tiene trampa. ¿Qué trampa tiene? Pues, bueno, es la solución. Vale, bueno, pues eso que las tres, llamadme loca, pero sin ser madrileña ni llevar mucho por aquí, diría que este clickbait es mucho clickbait porque, bueno, todo esto se puede hacer en Madrid. Claro. Sí, es la más o menos. Sí. Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho: si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.